Ok, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 que está conformado por Edgar Flores, Antonio Flores y Alexia García. Estamos cursando la carrera de Ingeniería en Geociencias y en la materia de Mineralogía Óptica del maestro José Aarón. Vamos a explicar sobre el tema de la teoría electromagnética. Bueno, en la introducción. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Ambos fenómenos se describen en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados por Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. Bueno, en la formulación consiste en 4 ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivos fuentes materiales que son la corriente eléctrica, la polarización eléctrica y polarización magnética, conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Buenas tardes, voy a hablar sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico es un sector espacial que ha sido modificado por la carga eléctrica que al ser introducida en el mismo genera una determinada respuesta o reacción. En otras palabras, es el campo eléctrico se describe la interacción que existe entre los cuerpos con la carga eléctrica, la cual se comprende como el nivel de electricidad que contienen los cuerpos. Siguiente. Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en los campos magnéticos. Variables. Las primeras descripciones de los fenómenos eléctricos, como la ley de Coulomb, solo tenían en cuenta las cargas eléctricas, pero las investigaciones de Michael Faraday y los estudios posteriores de James Clerk Maxwell permitieron establecer las leyes completas en las que también se tiene en cuenta la variación del campo magnético. El campo magnético. Se le llama campo magnético a un espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos. Esto con la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas. Estas propiedades ya pueden ser un imán, un material ferromagnético imantado o fuerzas en movimiento. Algunas de sus características es que tienen un polo sur y un polo norte. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se generan a partir de corrientes eléctricas, como decía anteriormente, o en movimientos de imanes. Cuanto más cerca esté un campo magnético de un punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz y se presentan con las llamadas líneas de campo magnético. Bueno, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante atracciones y repulsiones y que determina las interacciones electromagnéticas entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadores de ellos. La interacción entre carga y campo eléctrico es la fuente de una de las 4 fuerzas fundamentales, que es la fuerza electromagnética. Bueno, ¿qué son las fuerzas fundamentales? Son aquellas fuerzas del universo que no se pueden explicar en función de otras más básicas, y pues la fuerza electromagnética es una de ellas. También está la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Bueno, y retomando el tema de la carga eléctrica otra vez, pues en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de carga eléctrica se denomina columbio, que se simboliza con una C mayúscula. Se define como la cantidad de carga que pasa por una sección en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio y se corresponde con la carga de 6,25 por 10 a la 18 electrones aproximadamente. La teoría del electromagnetismo según Faraday. Faraday realizó su primer descubrimiento sobre el electromagnetismo en 1821, al repetir el experimento de Oster con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerza circulares y concéntricas. El conjunto de estas líneas de fuerza es el campo magnético de la corriente. Terminó también introducido por Faraday. Partió de los trabajos Oster y Ampere sobre las propiedades magnéticas de las corrientes eléctricas, y en 1831 consiguió producir una corriente eléctrica a partir de una acción magnética, fenómeno conocido como inducción electromagnética.
También comprobó que cuando se hacía pasar una corriente eléctrica por una bobina, se generaba otra corriente de muy corta duración en otra bobina cercana. El descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831 marcó un hito decisivo en el progreso no solo de la ciencia, sino de la sociedad, y se utiliza hoy en día como el fin de generar electricidad a gran escala en las centrales eléctricas. La teoría del electromagnetismo según James Clerk Maxwell. Esta teoría propone que la luz, el magnetismo y la electricidad forman parte de un solo campo llamado campo electromagnético, en el cual se mueven y se propagan ondas transversales. Dichas ondas pueden alterarse o pueden repelerse según la dirección en que viajen, y estas se generan libremente a la velocidad de la luz. En 1865, Maxwell fue cuando demostró que la luz, el magnetismo y la electricidad viajan a través del espacio en forma de ondas transversales. Ok, entonces aquí están las 4 ecuaciones de Maxwell. Está primeramente la ley de Gauss, que en esta ley se dice que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es proporcional a la carga dentro de la misma. Y luego está la ley de Faraday, que la fuerza electromotriz inducida en un circuito depende de las variaciones temporales del flujo magnético alrededor del circuito. La ley de Monopolo es el flujo magnético neto sobre una superficie cerrada es cero. Y la ley de Ampere-Maxwell es que la tasa de cambio temporal del campo eléctrico más la corriente estacionaria generada por cargas en movimiento depende del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. Y pues James Clerk Maxwell pues nació en 1831 en Escocia con formación en física y matemática. Trabajó sobre los resultados experimentales de Michael Faraday y en 1865 propuso las 4 ecuaciones en su obra Teoría Dinámica del Campo Electromagnético, que ya esas fueron las 4. Y pues por conclusión, el electromagnetismo ha sido la base de la llamada segunda revolución industrial, fundamentalmente en los aspectos de la conversión electromagnética de energía y las comunicaciones. Pues ya sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.